La brisa cálida de Valle Verde danzaba entre los naranjos y bugambilias, creando una melodía suave que contrastaba completamente con la tormenta interior de Juana Ramírez. Sus 55 años de vida parecían condensados en aquel momento exacto, donde cada respiración era un desafío a su propia resistencia. 5 meses, 3 semanas y 2 días. Exactamente el tiempo que separaba a Juana de su hija Clara, su único tesoro, su razón de existir. La fotografía amarillenta que sostenía temblaba levemente en sus manos callosas. Clara sonreía en aquella imagen, usando un vestido florido, sus ojos verdes brillando con la energía de la juventud. Ahora, esa misma joven parecía haber sido engullida por una sombra inexplicable. Valle Verde, un pequeño pueblo enclavado entre montañas áridas y campos de cultivo, guardaba secretos más profundos que sus paisajes dejaban transparentar. Las casas simples, construidas con ladrillos de adobe y techos de barro, parecían susurrar historias no contadas. Juana conocía cada centímetro de aquel lugar. Había trabajado incansablemente como lavandera y costurera para criar a Clara sola, tras la muerte prematura de su marido. Cada centavo ahorrado fue invertido en el sueño de ver a su hija conquistar el mundo a través de la educación. Y Clara había conquistado. Graduada en periodismo, con becas y un futuro prometedor, se había casado con Alejandro González, un empresario local que representaba todo lo que Juana jamás había soñado. El teléfono, antes instrumento de conexión y alegría, ahora permanecía mudo. Un silencio ensordecedor que consumía a Juana por dentro, como un veneno lento. En aquella mañana, algo cambió. Un impulso inexplicable, tal vez el instinto maternal, tal vez una conexión invisible con Clara, la hizo levantarse. No esperaría más. Iría a encontrar a su hija. Preparó una pequeña maleta de cuero, guardó sus ahorros escondidos dentro de una vieja lata de galletas y vistió su mejor vestido, un modelo simple, pero elegante, que guardaba memorias de otros tiempos. La mansión de los González se erguía en el horizonte como un gigante de piedra y vidrio, un monumento a la riqueza que contrastaba brutalmente con la simplicidad del pueblo. Cada paso de Juana hacia aquella construcción estaba cargado de determinación y miedo. Su medallón, un regalo de su propia madre, descansaba sobre su pecho, como un amuleto de protección. Dentro de él, una pequeña fotografía de Clara niña sonreía, testigo silenciosa de un viaje que estaba a punto de comenzar. Los campos de cultivo iban pasando, los árboles se transformaban en manchas de verde y marrón. Valle Verde parecía observar a Juana, como si supiera los secretos que estaban a punto de ser revelados. Algo no estaba bien. Ella podía sentirlo. La verdad la esperaba. Y Juana estaba lista para cualquier cosa. La mansión de los González se alzaba como un coloso de piedra y cristal, un monumento a la opulencia que desafiaba la austeridad de Valle Verde. Cada rincón de la propiedad parecía contar una historia de poder y ambición, muy diferente de la vida simple que Juana había conocido. Alejandro González representaba el epítome del éxito en la región. A sus 35 años, había construido un imperio empresarial que abarcaba desde agricultura hasta bienes raíces. Alto, de complexión atlética, con trajes a medida que costaban más que el salario anual de un trabajador promedio, su presencia era tan imponente como la mansión que habitaba. Hola, increíble comunidad. Antes de continuar con esta historia que les robará el aliento, les invito a suscribirse a nuestro canal. Un simple like y un comentario nos ayudan a seguir creando contenidos que les mantendrán al borde de sus asientos. No se lo pierdan. Su mirada, calculadora y fría, contrastaba con la calidez que Clara había visto en él cuando se conocieron. Recordaba perfectamente el día en que Alejandro llegó a Valle Verde, con su auto último modelo y promesas de desarrollo para la región. Los ojos de su madre, Juana, habían mostrado preocupación desde el primer momento. Clara González, antes Ramírez, era el polo opuesto de Alejandro. Graduada en periodismo, con una pasión por contar historias que transformaran la realidad, representaba la esperanza de una generación. Sus ojos verdes, heredados de su padre, brillaban con una inteligencia y determinación que habían conquistado becas y oportunidades impensables para alguien de su origen. Beatriz Morales, el ama de llaves, era un enigma viviente. Rondando los 50 años, su presencia en la mansión era más de una guardiana que de una empleada. Vestida siempre de negro, con un delantal impecable que parecía una armadura, sus ojos oscuros guardaban secretos que nadie podía descifrar. Cada mañana,
Beatriz recorría la mansión como un fantasma, organizando cada detalle con una precisión quirúrgica. Su relación con Alejandro iba más allá de lo profesional. Había algo en sus miradas, en sus conversaciones susurradas, que sugería una complicidad más profunda. Miguel Hernández, el jardinero, era el único que parecía mantener un rastro de humanidad en aquella casa. Sus manos curtidas por años de trabajo en la tierra contaban historias de sacrificio y esperanza. Conocía cada rincón de los jardines, cada planta, cada secreto que las flores podían guardar. Los jardines de la mansión eran una obra de arte. Diseñados con una precisión milimétrica, combinaban especies locales con plantas importadas de todo el mundo. Fuentes de mármol, estatuas elegantes y senderos que parecían perderse en la inmensidad creaban un escenario de postal. Juana observaba todo con los ojos de una madre herida. La distancia entre su pequeña casa en las afueras de Valle Verde y esta mansión era más que geográfica. Era un abismo de realidades completamente diferentes. Su vestido, simple pero digno, contrastaba con los trajes de seda y los vestidos de diseñador que Clara había comenzado a usar después de su matrimonio. Cada detalle era un recordatorio de cuánto había cambiado la vida de su hija. Los recuerdos la asaltaban. Clara de niña, estudiando con libros prestados, soñando con ser periodista. Los sacrificios que Juana había hecho para mantenerla en la escuela. Las noches cosiendo para poder comprar un cuaderno nuevo, un lápiz, una esperanza. Y ahora, esta mansión. Este silencio. Esta ausencia. Algo no estaba bien. Lo presentía en cada fibra de su ser. La verdad estaba cerca. Muy cerca. El silencio de la mansión era más denso que el polvo acumulado en los retratos familiares. Juana sentía cada respiración como un desafío, cada paso como una sentencia. Alejandro la recibió en la sala principal. Su sonrisa era una máscara de porcelana que no llegaba a sus ojos. «Señora Ramírez», dijo con una cortesía que sonaba más como una amenaza velada que inesperada visita. Los ojos de Juana recorrían cada centímetro del ambiente. Cuadros caros, esculturas que ciertamente costaban más que su vida entera, muebles importados. Todo gritaba opulencia, pero algo susurraba desesperación. «Quiero ver a Clara», declaró Juana, su voz firme como una roca. Alejandro vaciló. Una milésima de segundo que sería imperceptible para cualquier otro, pero no para los ojos entrenados de una madre. Algo estaba mal. Profundamente mal. «Clara está descansando», respondió él, su mano inconscientemente apretando la manga del traje. Beatriz apareció silenciosamente, como un fantasma. Sus ojos oscuros parecían analizar cada movimiento de Juana, cada respiración. Había algo en su presencia que sugería más que una simple empleada doméstica. El pasillo que llevaba a la habitación de Clara parecía interminable. Cuadros familiares documentaban una historia aparentemente perfecta: bodas, viajes, sonrisas congeladas en marcos caros. Pero para Juana, cada imagen gritaba un secreto. Cuando finalmente entró en la habitación, el mundo de Juana se desmoronó. Clara, aquella joven llena de vida y energía, ahora era solo una sombra. Acostada en una cama king size, rodeada de máquinas médicas que zumbaban suavemente, parecía una muñeca rota. Su piel, antes bronceada y luminosa, estaba pálida como el papel. Los ojos verdes, que un día brillaron con sueños de periodista, ahora estaban opacos, casi ausentes. «Hija mía», susurró Juana, acercándose. Clara apenas pudo mover la mano. Su mirada, aunque cansada, parecía intentar transmitir algo. Un secreto, una alerta, algo que las palabras no podían expresar. Alejandro permanecía en el umbral, su presencia opresiva. Beatriz no se alejaba ni un momento, como una guardia vigilante. Miguel, el jardinero, apareció discretamente en la puerta. Sus ojos encontraron los de Juana por un breve instante. Había algo allí, un secreto compartido en una única mirada. Los médicos habían diagnosticado una enfermedad misteriosa. Síntomas extraños, tratamientos que no parecían surtir efecto. Pero Juana, con el instinto maternal agudizado, sabía que había algo más. Comenzó a observar cada detalle. Los medicamentos en la mesita de noche, las marcas extrañas en los tubos de ensayo, el comportamiento tenso de Alejandro. Algo estaba siendo ocultado. Y ella descubriría que la batalla apenas comenzaba. La verdad la esperaba.
Y Juana no retrocedería. Los días siguientes fueron una danza intrincada de sospechas y silencios. Juana se movía por la mansión como una sombra, observando cada detalle, cada movimiento de Alejandro y Beatriz. Su instinto maternal había despertado una agudeza casi detectivesca. Por las noches, cuando el silencio se apoderaba de la mansión, Juana velaba junto a Clara. Sostenía su mano, notando lo frágil que se había vuelto su piel, casi transparente. Los monitores médicos zumbaban suavemente, sus luces parpadeantes como testigos mudos de un misterio que pedía ser revelado. Fue en una de esas noches cuando conoció a Miguel más a fondo. El jardinero, con sus manos curtidas por años de trabajo en la tierra, parecía guardar secretos más profundos que las raíces de los antiguos árboles del jardín. «Hay algo que necesitas saber», le susurró Miguel una tarde, mientras podaba los rosales. Su voz temblaba de miedo y determinación. «He visto cosas que no deberían suceder». Las revelaciones de Miguel fueron como piezas de un rompecabezas que comenzaban a encajar. Había observado a Beatriz mezclando extrañas sustancias en los medicamentos de Clara. Pequeñas dosis, calculadas con precisión, que poco a poco iban minando la salud de su nuera. Juana sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. ¿Qué plan macabro se ocultaba tras aquella fachada de perfección? ¿Por qué alguien querría hacer daño a Clara? Con la ayuda de Miguel, comenzaron a recopilar pruebas. Grabaciones, fotografías, registros médicos. Cada detalle era una pieza crucial en su investigación silenciosa. Alejandro parecía estar constantemente ausente. Sus viajes de negocios se habían vuelto más frecuentes, sus llamadas más cortas y distantes. Clara, en su estado debilitado, apenas notaba su ausencia. Beatriz se movía por la mansión como un fantasma, sus ojos oscuros vigilando cada rincón, cada movimiento. Juana sentía su mirada como un peso, una amenaza constante que flotaba en el aire. Una noche, mientras revisaban unos documentos en secreto, Miguel le mostró a Juana algo que cambiaría todo. Un informe médico alterado, firmas falsificadas, un plan que iba mucho más allá de un simple envenenamiento. «Están planeando algo más», susurró Miguel, su voz cargada de temor y determinación. Los registros sugerían una transferencia millonaria, una herencia que estaba siendo manipulada. Clara no solo era víctima de un ataque a su salud, sino de un plan mucho más elaborado para despojarla de sus derechos. Juana sintió que la rabia crecía en su interior. Años de sacrificio, de amor incondicional, de lucha por darle a Clara una vida mejor, estaban siendo amenazados por la ambición de unos cuantos. El jardín de la mansión, antes un símbolo de belleza y orden, ahora parecía un campo de batalla. Cada rosa, cada árbol, cada rincón guardaba un secreto que estaba a punto de ser revelado. Clara, en su estado semiconsciente, parecía querer decir algo. Sus labios se movían apenas, como si estuviera luchando contra una fuerza invisible que intentaba silenciarla. La verdad estaba cerca, muy cerca, y Juana estaba decidida a desenmascarar cada mentira, sin importar el costo. La batalla apenas comenzaba. La tensión en la mansión de los González había llegado a un punto insostenible. Juana sentía que cada respiración, cada sombra, cada susurro podía desencadenar un desenlace fatal. La información recopilada con Miguel pesaba como una bomba a punto de estallar. Una tarde, mientras revisaba unos documentos en secreto, Juana escuchó pasos. Beatriz apareció en el umbral de la habitación, sus ojos destilando un veneno que iba más allá de las palabras. «Ha llegado el momento de que se vaya», declaró Beatriz con una frialdad que helaba la sangre. El enfrentamiento fue inevitable. Juana, con la determinación de una leona protegiendo a su cachorra, no retrocedió ni un paso. «Quiero saber la verdad sobre mi hija», exigió, su voz temblando entre la rabia y el dolor. Beatriz comenzó a revelar fragmentos de un plan macabro. La fortuna de Clara, los intereses económicos de Alejandro, una red de manipulación que se extendía más allá de lo que Juana podía imaginar. Cada palabra era como un puñal que se clavaba en su corazón de madre. Miguel, que había estado investigando en secreto, irrumpió en la habitación con pruebas contundentes. Grabaciones, documentos, evidencias que exponían la compleja trama de manipulación y engaño que rodeaba a Clara. Alejandro llegó en ese momento. Su rostro, antes impecable y calculador, ahora mostraba el pánico de quien se sabe descubierto.
Los planes meticulosamente construidos comenzaban a desmoronarse como un castillo de naipes. La confrontación alcanzó su punto máximo cuando Clara, reuniendo sus últimas fuerzas, comenzó a hablar. Sus palabras, débiles pero certeras, confirmaban cada sospecha de Juana. Había sido víctima de un plan elaborado para controlar su herencia y su vida. Los medicamentos, cuidadosamente dosificados, habían sido diseñados para debilitarla gradualmente. Cada pastilla, cada inyección, era un paso más en un plan meticuloso de destrucción. Alejandro intentó defenderse, sus argumentos sonaban huecos y ensayados. Beatriz, por su parte, comenzó a perder la compostura, revelando detalles que confirmaban la conspiración. Miguel presentó las pruebas, transferencias bancarias, documentos alterados, un plan que iba mucho más allá de un simple engaño familiar. La red de corrupción se extendía a funcionarios locales, médicos cómplices, un entramado criminal que había estado operando en las sombras. Juana sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor, pero su determinación era más fuerte que cualquier amenaza. Cada revelación era un golpe contra el sistema que había intentado destruir a su hija. Clara, con un último esfuerzo, logró incorporarse. Sus ojos, antes apagados, ahora brillaban con una luz de esperanza y resistencia. «Mamá», susurró, «lo logramos». La policía fue llamada. Las pruebas eran irrefutables. Beatriz intentó escapar, pero fue detenida en el acto. Alejandro, completamente acorralado, no pudo hacer más que rendirse ante la evidencia. En medio del caos, Juana solo tenía ojos para Clara. La abrazó con la fuerza de años de amor y sufrimiento contenidos. Lágrimas de dolor y esperanza se mezclaban en un abrazo que parecía querer recuperar todo el tiempo perdido. «Estoy aquí», susurraba Juana. «Siempre estaré aquí». La mansión, antes símbolo de opresión, ahora se convertía en el escenario de la liberación. Cada rincón parecía respirar un aire de justicia y esperanza. Miguel, el jardinero que se había convertido en un aliado crucial, observaba la escena con una mezcla de alivio y emoción. Su valentía había sido fundamental para desenmascarar la verdad. La verdad había triunfado. Pero el camino de recuperación apenas comenzaba. El sol de la mañana se filtraba suavemente por las cortinas del hospital, iluminando el rostro de Clara con una luz esperanzadora. Juana, sentada junto a la cama, sostenía la mano de su hija con la misma determinación que la había mantenido en pie durante todo el proceso. Los médicos habían confirmado que Clara se recuperaría. La pesadilla había terminado, pero las cicatrices emocionales tardarían en sanar. Valle Verde hervía de rumores. La historia de Juana y Clara se había convertido en el tema de conversación en cada rincón del pueblo. La red criminal que habían desenmascarado era más extensa de lo que inicialmente se pensaba. Alejandro González fue sentenciado a 25 años de prisión. Las investigaciones revelaron una trama de corrupción que involucraba a políticos locales, médicos y empresarios. Su imperio financiero se desmoronó como un castillo de naipes. Beatriz Morales, la cómplice silenciosa, enfrentaría un juicio por intento de asesinato y manipulación. Sus conexiones con el submundo criminal comenzaron a salir a la luz, exponiendo una red de engaños que iba más allá de la mansión. Clara, con su espíritu de periodista intacto, comenzó a escribir su propia historia. Un libro que prometía ser un testimonio de resistencia y esperanza. Cada página sería un golpe contra el sistema que intentó destruirla. Miguel, el jardinero que se había convertido en un héroe inesperado, fue reconocido públicamente por su valentía. Su testimonio había sido crucial para desenmascarar la conspiración. Las flores que había cultivado en silencio ahora parecían florecer con una nueva significación. «Mamá», susurró Clara una noche, mientras sostenía la mano de Juana, «nunca podré agradecerte lo suficiente». Juana sonrió. Lágrimas silenciosas recorrían su rostro, lágrimas de dolor, de victoria, de amor incondicional. Habían sobrevivido. Juntas. El sistema de salud local comenzó una profunda investigación. Los protocolos médicos fueron revisados, los médicos cómplices fueron suspendidos. El caso de Clara se convirtió en un punto de inflexión para la justicia local. La herencia de Clara, que había sido el objetivo principal de la conspiración, fue completamente restituida. Cada centavo robado fue devuelto, cada documento alterado fue anulado. La justicia había triunfado.
Miguel continuaba trabajando en lo que quedaba de la mansión. Los jardines, antes testigos silenciosos de tanto sufrimiento, ahora parecían renacer. Cada rosa, cada árbol, parecía contar una historia de esperanza y resistencia. Juana había transformado su pequeña casa. Ahora era un símbolo de lucha, decorada con los recortes de periódico que narraban su historia. Fotos de Clara, premios periodísticos, recuerdos de una batalla que habían ganado juntas. El pueblo de Valle Verde nunca volvería a ser el mismo. La historia de Juana y Clara se convirtió en un símbolo de resistencia, de amor maternal, de justicia. Estamos juntas, se decían en silencio con una mirada. Y eso era todo lo que importaba. La vida había intentado doblegarlas. Pero ellas habían demostrado que el amor, la determinación y la verdad son más fuertes que cualquier conspiración. El amanecer en Valle Verde parecía diferente. Más luminoso. Más esperanzador. Atención, amantes de historias conmovedoras. Juana y Clara nos demuestran que el amor maternal puede derribar cualquier barrera. Si esta historia te ha conmovido, es tu momento de actuar. Un like igual a apoyo a la justicia. Un comentario igual a tu propia historia de superación. Una suscripción igual a únete a nuestra comunidad de esperanza. Comparte el momento en que fuiste más valiente. Cada historia cuenta, cada voz importa. Juntos podemos inspirar, transformar y cambiar vidas. No te quedes callado. Comenta, comparte y suscríbete.